¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente ya en nuestra edición de las cartas sobre la mesa por quinto año consecutivo, acompañándolos en sus casas semana a semana para entregarle perspectiva, antecedentes, datos, cooperarles para que converse en su casa, converse de política, lo que pasa en el país, en el mundo, y por supuesto también tenga la posibilidad de ir conformándose una mejor opinión. Nuestra idea es que esté informado, pero también dialogue, porque la democracia se construye dialogando y se fortalece en esa medida también. La carta sobre la mesa cuenta con el auspicio de Smartick, una plataforma que le permite una educación virtual con pocos minutos a la semana para sus hijos, hijas, nietos, nietas, 15 minutos, un complemento adecuado, digamos, y muy necesario, digamos, para poder fortalecer digamos, el pensamiento crítico, digamos, todo lo que es la complexión lectora, y además entretenido. Y además tiene una particularidad porque usa inteligencia artificial. Eso quiere decir que para cada persona que está conectado con Smartick se le va dando el contenido que necesita conforme los avances que tiene. Es decir, una plataforma que dialoga, interactúa con cada uno de quienes se conectan a ella y créanme que es muy entretenido y lo van a pasar muy bien en smartick.com. Y nuestro programa, como bien saben, se transmite por Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso y Yanquibo, y en regiones por Telecauquene, Ñublevisión, y también en Radio Lunguén en Concepción. Además, por supuesto, de nuestras plataformas habituales en Facebook, YouTube y Twitter. Esta semana, sin lugar a dudas, y eso lo vamos a conversar, tenemos dos grandes temas. Uno, cómo ha sido la instalación del gobierno, cómo se proyecta, cómo se vive dentro de la coalición y también cómo se vive fuera de la coalición gobernante, porque hay una perspectiva de la ciudadanía en términos de las expectativas que tiene respecto al gobierno y respecto a las necesidades que tiene de que el gobierno justamente pueda ir actuando. Y para eso vamos a estar, a quien saludamos ya de inmediato, al diputado Leonardo Soto del Partido Socialista. Don Leo, un agrado saludarlo como siempre y gracias por estar con nosotros. Bueno, un agrado estar en este programa ya que lleva muchos años fomentando el debate, la conversación, la opinión. Así que yo encantado de estar nuevamente con ustedes, Guillermo. Muchas gracias, Leo. Y por supuesto, digamos, nuestro periodista estrella, diría decir, porque digamos, se mueve por la moneda, por los laberintos de la moneda, ha pasado por esos laberintos del gobierno que se fue, que parecían fantasmas, el único ser humano ahí viviente, carne y hueso era Mario, y ahora es que la moneda está ya prácticamente digamos, convulsionada, diría yo, así que arde, pero me parece que la expresión no es la más feliz para poder decir que se está trabajando a toda máquina para poder instalarse adecuadamente. Mario, ¿qué tal? Un agrado saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo está? Diputado, ¿cómo está? Estamos grabando este día jueves, estamos justamente de fondo una actividad acá en La Moneda, para que, que por lo menos estamos grabando en directo, justamente el día de la visibilidad trans, y se puede observar ahí atrás un poco, está justamente encabezado por el presidente y por la primera dama, en la mañana izaron la bandera del movimiento trans en la fachada de La Moneda, por el lado de la calle Moneda, así que ahora mientras tanto está en paralelo a la actividad, nosotros estamos acá en el programa. Leo, empecemos viendo, ¿cómo ves tú, digamos, tú tienes bueno, una muy buena capacidad analítica, cosa que agradecemos que la pongas a nuestra disposición. ¿Cómo ves la instalación del gobierno? Hayas pasado ya desde el 11 de marzo, nos acercamos a las 3 semanas. ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia política, esta instalación de esta coalición de Apruebo Dignidad con el presidente Boric, con la instalación de ministros? Faltan todavía nombrar diversas autoridades, algunos lo critican, pero probablemente yo sé que no es fácil nombrar autoridades que efectivamente estén no solamente disponibles para el programa, sino que tengan la capacidad para poder funcionar dentro del Estado, que es bastante distinto que verlo de fuera. Bueno, ese primero el gran desafío que tiene este nuevo gobierno, nuestro gobierno, ¿No? que viene de la calle, viene de un mundo que ha cuestionado la labor del Estado durante mucho tiempo y que a corta edad, la mayoría treintones, incluso menos, algunos un poco más, están asumiendo tareas ahora dentro del Estado, dentro del gobierno, dentro de una institucionalidad, sin muchos logros previos que mostrar, algunos de ellos su primera función pública, y la verdad que en estas 3 semanas el gobierno aún no ha completado la instalación, todavía es un proceso que está en desarrollo. Si bien se instalaron, yo creo que de manera muy correcta y hasta virtuosa, todos los ministerios, las ministras, ministros, los subsecretarios, de ahí en más hacia abajo en la provisión de todos los demás cargos de relevancia al Estado y fundamentales para desarrollar un proyecto político, aún no se terminan de completar.
Aún, por ejemplo, en todas las regiones de Chile claman hasta el día de hoy por qué no se nombran los CEREMIS, que son los representantes de los ministerios en cada región, por qué no se nombran las direcciones regionales, las direcciones nacionales. Hay muchas empresas públicas también que no tienen designación. Entonces, yo diría que la instalación o la instalación del gobierno es un aterrizaje de un avión que aún no se termina de completar, que ha tenido algunas turbulencias producto de la realidad que ha tenido que enfrentar, por ejemplo, en materia de seguridad pública, desde el primer día hasta ayer. Pero creo yo que está aterrizando bien, lento, pero creo yo que va a ser una instalación correcta que espero que permita tener un buen gobierno para que es lo que esperan todos los chilenos. Sí, sí. Mario. ¿Cómo está, diputado? Y bueno, Hola, justamente Mario. preguntarle, justamente estamos hoy día llegando información ya de regiones, de algunas regiones que ya están enviando los listados de Ceremi, en el caso de las regiones de Maule, la región de O'Higgins, que acaban de llegar hace no mucho momento. Pero más allá del tema de la instalación de autoridades, me gustaría saber cómo ven ustedes esta transición de como dice usted, son autoridades nuevas en muchos casos, pero por ejemplo, en el área económica, el gobierno está bastante influenciado por lo que fue la antigua nueva mayoría. O sea, ayer miércoles, estamos grabando el día jueves, la designación de Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco. Tenemos a Mario Marcel en Hacienda, y varias autoridades que vienen como ese época que son de confianza. Marcel también asumiendo varias áreas económicas. ¿Cómo ve esa transición entre Frente Amplio con la antigua nueva mayoría para poder conjugar un gobierno más fuerte en estos momentos, justamente tratar de pasar este periodo de un poco de ciertas dudas justamente con el periodo de instalación? El gobierno tiene un tremendo desafío, que es conducir un proceso político transformador a través de nuestro programa, pero lo hace de una manera inédita, que nunca o no se tienen precedentes, por lo menos en nuestro país, que lo hace con dos coaliciones, Aprodignidad y lo que se llama socialismo democrático. Aprodignidad, una alianza nueva, con mucha gente joven, contestataria, cuestionadora del sistema, sin experiencia en responsabilidad de gobierno, y el socialismo democrático, bueno, el Partido Socialista tiene 80 años de historia, ha contribuido con grandes presidentes a este país y tiene larga experiencia en hacer cambios y transformaciones, pero a través del Estado, a través de las instituciones. Entonces, ahí en ese juego es que este gobierno está utilizando todas las personas y las autoridades y los grupos humanos disponibles para buscar un equilibrio. Y creo que el socialismo democrático lo que ha aportado a este gobierno son personas de alta calidad técnica, con amplia experiencia no tan solo nacional e internacional, en funciones públicas para transformar países y también incluso en organismos multilaterales, y es garantía, creo yo, para este gobierno de que las cosas se van a hacer de manera sensata, de manera razonable, de que el cambio y la transformación también tiene una bajada de mucha racionalidad, que no es un salto al vacío. Y esa garantía la están entregando los miembros del gabinete que son del socialismo democrático. Y ahí usted ha mencionado a Mario Marcel, elegido recientemente el mejor presidente del Banco Central del mundo. Entonces, algo le ayuda al gobierno de Gabriel Boric tenerlo él a cargo de las finanzas públicas. Le da mucha seguridad a todo el sistema nacional e internacional financiero. Y así todos los demás, incluyendo a Máximo Pacheco. Máximo Pacheco logró ser ministro de Energía en el gobierno de Michelle Bachelet II, y todo lo que hoy día se conoce con energías renovables no convencionales. Y uno ha podido ver paneles fotovoltaicos al norte, al sur, bueno, todo tipo de tomas de energía nuevas, que son mucho más amigables con el medio ambiente, que surgieron bajo el alero y bajo la mirada y bajo el impulso de Máximo Pacheco como ministro de Energía. Entonces, hoy día lo colocan a cargo de Codelco, la principal empresa de cobre del mundo, el sueldo de Chile, y yo creo que también el Partido Socialista le va a dar garantía a todo el mundo que se van a hacer las cosas bien,
sensata, de manera democrática y lo más pulcro posible, garantizando siempre que se va a trabajar por la gente. Eso es lo que aporte que está haciendo el Partido Socialista a este gobierno, darle garantías de sensatez. Yo leo, quizás a todos quien ven también con la misma mirada que lo que ves tú, y más allá que estén apoyando no al gobierno, una pregunta tal vez con esta nueva generación que llega al Estado, ¿cuándo uno podría hacer una evaluación? Y te lo pregunto porque tú has estado en la cancha ahí política por muchos años, hoy día están también en el gobierno. ¿Cuándo uno podría estar evaluado? Porque el presidente Boric no aparece mucho, no aparece dando grandes lineamientos, pareciera estar dejando que los ministros se expresen, se desplieguen con toda una serie de problemáticas que vamos a conversar también. Pero ¿cuándo uno podría evaluar si el presidente lo está haciendo bien o no? Porque hay expectativas respecto a su figura, la manera en que se ha planteado, con esa gradualidad, con esa idea de las transformaciones. ¿Cuándo uno podría hacer una evaluación si acaso el presidente está dando el ancho o está haciendo realmente lo que la ciudadanía espera? En nuestro sistema político, la ciudadanía concurrió a las urnas el año pasado para elegir al presidente Gabriel Boric y lo eligió con una votación histórica, un Sí, pues. 56% en segunda vuelta, cerca de 6 millones de electores. Y como en toda democracia, el veredicto final de evaluación de los ciudadanos se ejerce en las urnas. Mm. La decisión de cómo está haciendo su gobierno, el presidente de la República, se va a ejercer cuando haya elecciones. Cuando haya elecciones, no sabemos todavía cuándo va a haber elecciones, producto de que la Convención Constitucional está reconfigurando el Congreso. No sé si también va a incluir al presidente de la República, si va a adelantar elecciones. No sabemos si va a haber reelección de presidente, pero las elecciones periódicas, abiertas, ciudadanas, son las que son la evaluación final. Yo creo que la gente igual se va formando su percepción en el camino. Ha habido mucha sorpresa para la mirada tradicional de la política, de cómo este gobierno está tratando de aterrizar a cargo del Estado y sobre todo cómo está impulsando sus transformaciones o hacia dónde van, cuál es el rumbo, y confunden a veces estas señales más propias de la juventud, esta lucha por identidades como elemento central de la política, para los que venimos de una generación un poco anterior y que pensamos que finalmente la gente lo que necesita es vivir mejor, es decir, tener más oportunidades, más democracia, más oportunidades de desarrollo para ellos y para sus hijos. Bueno, y choca con esta cultura de la generación más joven. Pero la percepción se va formando con el esfuerzo de todos y sobre todo cuando a partir de actos de gobierno que estén bien dirigidos a la gente, que respondan a la necesidad de las personas de manera oportuna, les den tranquilidad, les den seguridad y sobre todo les den un buen vivir. Y ahí se va configurando la percepción ciudadana. Pero te concedo, Guillermo, que las señales a veces son un poquito confusas y uno no sabe muy bien hacia dónde vamos. Eso es cierto. Mario. Y justamente ahora, hablando ya de estas dos almas dentro del gobierno, tratar de ver justamente estas, no puedo decir polémicas, sino que estos pequeños ajustes que tiene que estar haciendo el gobierno en estas primeras semanas, ajustes internos hacia situaciones externas, lo que está sucediendo, por ejemplo, en lo que se refiere a materia de seguridad, con la ministra Siche quitándole primero y después entregándole nuevamente apoyo a Carabineros. El tema justamente nuevamente con la ministra en relación a Araucanía, y bueno, no solamente la ministra, sino el Ministerio del Interior, porque ayer miércoles el subsecretario Interior también tuvo problemas para llegar, en este caso, a la provincia de Arauco, también tuvo que modificar su agenda que tenía prevista de reuniones porque se enfrentó con manifestaciones, se enfrentó con cortes de camino y agresión de un grupo de comuneros. Eh, y estamos viendo ya la reacción y la aparición de algunas críticas internas, principalmente del lado del Partido Comunista en relación a la ministra Siches, y también este realineamiento, este intento de lograr una decisión común en torno al supuesto quinto retiro, si es que va a avanzar o no, se va a discutir, hasta dónde va a llegar la discusión, y en caso que no se produzca, qué medidas va a tomar el gobierno y las mesas parlamentarias del oficialismo justamente para enfrentar ese escenario. ¿Cómo ve justamente estas, no son quiebres, pero sí estos
shock, estos ajustes que está teniendo el oficialismo en este primer mes de gobierno? Bueno, yo creo que este nuevo gobierno rápidamente, desde el primer día, ha debido enfrentar los problemas más importantes que tienen los ciudadanos y ciudadanas en este país. Los problemas de seguridad, que tienen que ver con la macrozona de la Araucanía, donde hay grupos armados que se sacan fotos exhibiendo su armamento y además lo usan en contra de la propia ministra en una emboscada que le hicieron a la entrada de Temucuicui a solo 3 días de asumir, y que también se expresa en la inseguridad ciudadana que han vivido particularmente todo este tiempo los chilenos y chilenas, y también lo del Día del Joven Combatiente. Hay un incremento de, por lo menos, la presencia o la percepción que hay sobre las organizaciones criminales, narcotráfico y desorden general de la sociedad. Eso también es como un problema, uno de sus primeros problemas que ha debido enfrentar este gobierno. Y quinto retiro de fondo, el proyecto de ley que avanza en la Cámara, que tiene que ver con la ayuda económica a la gente después de una pandemia de 2 años, de un estallido social, de una economía que está recién comenzando a repuntarse, pero dicen que probablemente el próximo año vamos a decrecer, vamos a reducir nuestra riqueza como país y, bueno, todas las familias también de manera proporcional. Entonces, son 2 graves problemas, yo diría que son los más importantes de la ciudadanía, que de golpe le aparecen a este gobierno y le muestran cuál es la realidad que va a tener que enfrentar. Una realidad muy compleja, donde los eslóganes y las miradas simplificadoras no sirven mucho. Y la ministra del Interior lo entendió rápidamente, porque en 3 semanas hizo un giro notable de 180 grados con respecto a cómo debe abordar el gobierno el tema de la violencia instalada en la sociedad chilena. En los 3 primeros días, cuando le hicieron la emboscada, dispararon al aire, pudieron haber disparado al auto, incluso la ministra, fue una señal de advertencia que dieron en Temucuicui estos grupos armados. La ministra le bajó el perfil, no presentó ni siquiera una denuncia por los hechos, a pesar de que habían varios delitos que se cometieron en su presencia. Incluso habló de presos políticos mapuches que eran representados por este grupo armado, en fin. Pero 3 semanas después, antes de ayer, de manera correcta, yo creo que la ministra rápidamente está encontrando el tono, aprendió la lección, que cuando hay grupos armados, cuando hay violencia que atemoriza a la población, no se puede ser ambiguo, no se puede relativizar los hechos y tiene que dar una señal clara. Y simplemente respaldó a los carabineros que iban a tener que defender los bienes y la vida de todos los chilenos y chilenas en los días y meses que vienen en este contexto de mucho crimen organizado. Yo creo que por lo menos la ministra Isquia Siches, que es la que ha tenido más visibilidad de este gobierno, está haciendo cambio en su mirada, está aprendiendo rápidamente las lecciones que le da la realidad, y yo creo que el saldo para ella es positivo. No, definitivamente, o sea, yo creo que la ministra Siches va a tener que hacer un aprendizaje realmente rápido, intenso y urgente, o sea, y eso, el Ministerio del Interior, tú lo conoces bien, Leo, igual Mario, es realmente, saber, es un gigante, es un monstruo. Oye, ¿cómo va el Ministerio de Seguridad? ¿Va avanzando o no? ¿Eso se va a crear definitivamente? Mira, hoy día la ministra Isquia Siches es ministra del Interior y de algo que a veces se le olvida un poco a la gente y también a ella en algún momento, ministra del Interior y Seguridad Pública. Contempla 2 tareas que son fundamentales. El ministro del Interior coordina todas las autoridades del país, administrativas y políticas, para cumplir los mandatos del gobierno. Y de Seguridad Pública tiene que ver con el control de todas las policías, carabineros, la PDI y servicios asociados para darle tranquilidad y seguridad a las personas. Esas son las 2 tareas y yo soy partidario, al igual que tú parece, Guillermo, de que estas tareas estén separadas. Así es. La tarea política esté a cargo de la ministra de Interior y que haya un ministro o ministra a cargo de Seguridad Pública aparte. Y ese proyecto que separa estas 2 tareas ministeriales está en el Senado. Partió en el gobierno anterior, que tenía una mirada favorable a esta separación. Este gobierno aún no ha dicho nada. Privadamente ha dicho que sí, que le interesa separar estas 2 funciones, pero no le han puesto urgencia. Por lo tanto, aún no sabemos
cuál es el camino que va a seguir este gobierno con una decisión que a mí me parece que es muy sensata, separar la tarea política, que es muy demandante, de la tarea de controlar a los grupos organizados del crimen, del narcotráfico, que tiene otras realidades y es también muy compleja. Sí. Oye, Leo, disculpa Mario, una consulta. ¿Cómo ves tú, te voy a cambiar de tema claramente, pero ¿cómo ves tú la viabilidad de que el plebiscito de salida a la convención se le agregue una tercera alternativa? Hay un proyecto de ley presentado por un diputado en términos de poder avanzar en un debate de esa naturaleza. ¿Tú lo crees viable, o sea, aparte de viable dentro de la lógica legislativa, que tendría que ser igual que lo quinto retiro, es decir, un parlamentarismo puro? Y por otra parte, si acaso le ves viabilidad realmente, digamos, agregarle viabilidad política, agregarle una tercera posibilidad al plebiscito de salida. Mira, yo creo que ese debate es inoportuno, no cabe hacerlo ahora, ¿Ya? porque hoy día la Convención Constitucional aún está elaborando las normas de la Carta Magna, está en proceso de elaboración. Yo no sé qué porcentaje de avance llevan, pero supongamos que lleva la mitad de las normas que en definitiva va a tener la nueva Constitución. No cabe hacer una decisión, tener una decisión tan tajante de buscar alternativas de rechazo o de modificaciones si aún no sabemos cuál es el texto completo de la nueva Constitución. Por eso digo yo que este debate no hay que tenerlo ahora, hay que tenerlo el día 4 de julio, el día 4 de julio, el día que se cierra el proceso constitucional, se entrega la Carta Magna y ahí comienzan los 2 meses que va a haber de campaña para el plebiscito, que va a tener que pronunciarse sobre si aprueba o rechazo, o se rechaza, que va a ser la primera semana del mes de septiembre. El 4 de julio vamos a tener el texto definitivo entregado por la Convención Constitucional, y ahí vamos a ver en detalle qué tal fue el producto, si está bien hecho, si... A ver, el temor de muchos es que tenga incongruencias, que tenga incoherencias, que tenga decisiones de instituciones importantes para todos los chilenos, que marcan la vida de las personas, que no sean viables para poder funcionar, que esté defectuosa, que tenga problemas graves la nueva Constitución y que hagan imposible su implementación, o la hagan muy difícil o signifiquen un claro retroceso para los chilenos. Si eso se produce, porque no hay nada garantizado en toda organización humana, puede ser muy virtuoso, pero también puede ser muy defectuoso, ahí se tomarán las decisiones y yo creo que hay que dejar abiertas todas las posibilidades, pero una vez que veamos el producto final, no antes, no antes. Ok, Mario, última pregunta, nos queda poco tiempo. Bueno, sí, básicamente ahora lo que se viene en lo inmediato del gobierno Boric es su primera salida internacional, en este caso Argentina. La comitiva está partiendo, o por lo menos los grupos que acompañan a la comitiva están partiendo el día domingo a tener una agenda de actividades durante el día lunes 4 y el martes 5, centrado en lo que es el viaje en el abrazo de Maipú, que es como el punto cimental de las relaciones entre ambos países. ¿Cómo ve, diputado, justamente que sea este primer viaje a Argentina, las proyecciones que tiene para las relaciones entre ambos y en este contexto también cómo opera lo que es la designación de Bárbara Figueroa como embajadora de Chile en Argentina? ¿Qué papel va a jugar en estas relaciones, justamente donde hubo muchas críticas porque consideran que no tiene la expertise completa para un sillón diplomático de esa envergadura, por lo menos por lo que es para Chile? O sea, la veo como un tema muy específico, tomando en cuenta que en Argentina hay mucho más temas. ¿Cómo ve todo este contexto, este viaje y esta nominación de la embajadora en Argentina? Bueno, es la primera visita al exterior del presidente Boric, que entiendo que es una tradición chilena. Los presidentes, el recién electo y recién asumido, planifican viajes a los países limítrofes, con los cuales comparten no tan solo fronteras, sino que también una mirada común desde el cono sur hacia los grandes grupos políticos, geopolíticos mundiales, China, Europa y Sudamérica. Y siempre es bueno aliarse con sus vecinos para poder enfrentar a gente de tamaña envergadura. Y parece que Gabriel va a mantener esa tradición y me parece correcto.
Segundo, van a dar señales de amistad, parece que tienen ahí preparado algo con una repetición del abrazo de Bernardo O'Higgins con José de San Martín, ambos padres de la patria, una señal de hermandad que espero que sea positiva. Pero la verdad es que Chile con Argentina tiene pocas relaciones, por ejemplo, comerciales. La mayoría de los grandes socios de Chile, grandes destinatarios de nuestro trabajo, nuestros productos, están muy, muy lejos, en Asia, en Europa o en América del Norte. Pero bueno, yo creo que es un paso correcto y va a tocar este viaje de una u otra manera una designación bien polémica, que es la designación de Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT, sindicalista del Partido Comunista, propuesta por ellos, como embajadora de Chile en Argentina. Yo creo que de una u otra manera el viaje va a estar marcado por eso también. Y yo creo que la polémica también se va a amplificar. Pero bueno, Gabriel sabía muy bien que la designación de Bárbara iba a tener sus complejidades, toda vez que ella había sido candidata a convencional o a parlamentaria, no había ganado su elección, y el mismo Gabriel hace pocos meses había señalado que no quería que las embajadas fueran premios de consuelo de candidatos que no ganaron elecciones. Yo creo que Bárbara Figueroa, esa es la polémica que está instalada, Ya. y me parece que es correcta. Como dijo Daniel Matamala el fin de semana, por la boca muere el pez. Y por eso uno tiene que aprender en la vida rápidamente de que uno tiene que ser más cauto en las afirmaciones que hace, porque a la vuelta de la esquina la vida te coloca a veces en la misma encrucijada que va a resolver de una manera distinta. Yo creo que Bárbara Figueroa tiene todos los méritos personales y su trayectoria, una trayectoria suficiente, y sobre todo tiene la confianza política del presidente para desempeñar una buena labor diplomática. Nosotros esperamos que así sea. Los socialistas no vamos a cuestionar que su nombre haya sido puesto por el Partido Comunista, porque yo creo que también le hace bien que en estos espacios diplomáticos hayan, más allá de los agregados laborales, también hayan embajadores que tengan una mirada del punto de vista de los trabajadores. Yo creo que puede contribuir. Y eso es una decisión presidencial que por lo menos nosotros la respetamos y no nos vamos a involucrar en esta polémica. Sí. Leo, siga, pero cortito, 30 segundos. ¿Tú vas en la lista de la elección interna del Partido Socialista o no? Bueno, el Partido Socialista va a cerrar su presentación de lista la próxima semana, Ajá. el 8 de abril, entiendo. Mi nombre está rondando por ahí, pero yo no soy muy del afecto de la élite política de mi partido, así que tampoco me hago muchas expectativas. Pero mi nombre anda rondando esos lugares. Ya, pero qué bueno, ojalá que sigan rondando y se instalen ahí, sería yo creo un gran aporte para poder, digamos, terminar con la división interna del partido, ¿ya? Y consolidarlo ya como una fuerza como hay mayor proyección, que yo creo que en este minuto es más que necesaria en el país y por supuesto al interior del partido. Yo creo que la gente está valorando crecientemente a formaciones políticas antiguas que tienen una tradición democrática y de responsabilidad y de cambios que se hacen a través de instituciones, en orden, como lo ha hecho siempre el Partido Socialista. Los cambios que impulsa el Partido Socialista, el socialismo democrático, se hacen a través del diario oficial, a través de leyes que dan más derechos y libertad a las personas y dan más oportunidades de futuro. Y eso la gente lo está valorando crecientemente. Y creo que el desafío del socialismo democrático, ahí está el Partido Socialista, el PPD, Partido Radical, el Partido Liberal, Nuevo Trato, es poder unirse y tener una mirada común y mejorar y ayudar a tener un buen gobierno, el de Gabriel Boric, y ser alternativa en el futuro respecto a nuestra mirada y nuestra visión de país. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en los meses que vienen. No, genial. Oye, Leo, muchas gracias, que quieran seguir conversando contigo, pero bueno, el tiempo dentro de todos los programas es bastante limitado. Así que gracias, tenga buena jornada y ya buen fin de semana. Gracias, Guillermo, por la invitación. Un gusto saludarte, Mario. Que tengan todos ustedes una tremenda jornada. Adiós. Muchas gracias, diputado. Está muy bien. Chao, chao. Nosotros vamos por un momento a una pequeña pausa y volvemos con más cartas sobre la mesa para poder analizar lo que pasa en Ucrania. Bien, ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa.
sin lugar a dudas, ya conversábamos anteriormente con lo que es el escenario político de Chile, pero también el mundo está, yo diría, convulsionado realmente, porque no sabe qué va a pasar después de esta suerte de las consecuencias de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que define una guerra no declarada, una guerra que es una guerra planteada unilateralmente por parte de Rusia. Recordemos que nosotros estamos con Smarty, que es smarty.com, y es la plataforma de educación virtual con inteligencia artificial que hace que sus hijos, hijas, nietos, nietas, puedan complementar sus estudios en la escuela, en el colegio, ahora que ya también yendo de forma presencial, de manera entretenida, un pensamiento crítico, con comprensión lectora, con un contenido que se va adecuando a los avances que tiene el alumno que se conecta a smarty.com. Smarty.com, una plataforma virtual con inteligencia artificial. Nuestro programa se transmite, como ya lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, por Mundo TV, en la señal de cable Mundo desde Valparaíso y Yanquihue, en Telecauquén, en Ñublevisión, también en Radio Nunguén en Concepción y por supuesto en nuestras plataformas de Twitter, Facebook, digamos, y YouTube. En esta oportunidad tenemos un gran invitado, que además es un gran amigo, nos conocemos ya hace muchísimos años, que no vale la pena recordar, y y que en realidad, digamos, yo le voy a decir que eres ese graduado en Relaciones Internacionales, pero también es doctor en Relaciones Internacionales. A su vez también, digamos, yo no sé por qué hizo ese estudio, pero se metió a estudiar, digamos, sociología y sacó un máster en sociología, digamos, en la Academia de Ciencias de la República Checa, ni más ni menos. ¿Ya? Digamos, y bueno, se dedica a todos los temas de seguridad regional, internacional y de defensa, y también en la teoría de relación internacional y todo lo que es la política, que sé yo, internacional. Actualmente él está como profesor en Estados Unidos y está en Washington. Mi hija en algún minuto me decía cuando yo viajaba a Estados Unidos que yo andaba en Guachito. Porque no cansaba de decir Washington, entonces siempre decía, papá, ¿cómo te fue en Guachito? ¿Cómo está Guachito? Entonces, como era simpático. Bueno, Mariano, digamos, un gran intelectual, un gran profesional también, es, es profesor del Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Así que, Mariano, muy bienvenido, muchas gracias por la gentileza de aceptar nuestra invitación. Guillermo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a través tuyo saludo también a toda tu audiencia. Muchas gracias. Mariano, digamos, no vamos a entrar a describir lo que ya todo el mundo ha leído en la prensa. Vamos a entrar en... A ver, yo quiero hacer dos cosas, según mi parecer, y ahí, digamos, no siempre los dos estamos de acuerdo, pero eso, digamos, contribuye a entender mejor estos procesos. Según mi parecer, la invasión de Rusia sobre Ucrania define en el terreno una guerra híbrida, porque se suma desinformación, se suma ciberataque, más allá de los enfrentamientos convencionales entre fuerzas armadas, una fuerza armada ya estructurada como la rusa, una fuerza armada que aprovecha la ventaja de conocer su territorio y actuar con pequeñas unidades para poder debilitar la invasión rusa, y donde los ataques cibernéticos están a la orden del día, la desinformación, etcétera. Ahí es una guerra híbrida. Pero en realidad todo pareciera indicar de que Rusia digamos, usa el instrumento militar para distraer la verdadera guerra, que es una guerra simétrica con Estados Unidos, porque en realidad, digamos, el tema de Rusia, si uno lee la guía, o sea, perdón, la estrategia de seguridad nacional de Rusia, pareciera ser que va contra Estados Unidos, más que con Ucrania, nada más eso, el distractor, el objetivo inmediato, pero lo que está acá es una guerra con Occidente, representado en Esa Unidos. ¿Te parece bien esa aproximación? La pregunta del millón que nadie sabe contestar a ciencia cierta es qué es lo que está dentro de la cabeza de Putin. Realmente qué es lo que está pensando, si está consiguiendo sus objetivos como dice, si no los está obteniendo y está reformulando sobre la marcha. Y en esto hay debates, hay desacuerdos. ¿Cómo no vamos a poder disentir nosotros en nuestro nivel si vos ves que gente del máximo nivel que lo conoce personalmente, que tiene acceso a fuentes altamente sensitivas, no se pone de acuerdo en este punto, ¿no? Sobre qué es lo que quiere Putin. Pero yo creo que el pensamiento de Putin a lo mejor lo podemos desagregar en dos planos diferentes. Una cosa es lo que está pasando, digamos, más inmediatamente con Ucrania, que yo creo que la cuestión de Ucrania tiene un valor intrínseco en sí mismo, y más allá de eso, sí hay una cuestión, yo no sé si es un enfrentamiento con Estados Unidos, pero es
la firme intención de ser uno de los protagonistas de esta incipiente multipolaridad que comienza a consolidarse tras el cierto declive norteamericano y cierta pérdida de la hegemonía. Es una verdad a gritos que hay una suerte de multipolaridad que se va consolidando cada vez más, y como dijo algún autor, es una multipolaridad que tiene como dato relevante que no todas las potencias son occidentales, ¿no? Sino que ahí lo tenés, bueno, la más nítida es China, la India, no queda circunscripto al teatro europeo y a los Estados Unidos. Y ahí pretende sentarse Rusia como un actor con poder de decisión, como un actor influyente y con una capacidad de incidencia directa en lo que es su cercano exterior, ¿sí? Sobre todo, yo creo que en tres áreas geográficas que son su occidente, digamos lo que es Europa Oriental y la zona de las naciones bálticas, el Cáucaso y el Extremo Oriente. Entonces, sí, la jugada de Putin podríamos decir que más allá de la coyuntura ucraniana, lo que refleja es una intención del líder ruso de colocar a su país nuevamente en el primer plano, ¿no? Ahora, en el caso de Ucrania, particularmente, sí, yo creo que también juegan otros factores, algunos enarbolados por Putin que me parece que no son del todo ciertos, y otros que él no los dice, pero que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a lo primero, te diría que la remanida cuestión de la OTAN, a mi juicio, y lo podemos conversar si querés, no tiene tanto asidero como Putin le asigna, y la cuestión de la desnazificación de Ucrania tampoco, y sí me parece que operan otras cuestiones que tienen que ver con cierta nostalgia imperial o cierta voluntad de reparación histórica o de restauración, luego de lo que él mismo ha definido como una tragedia geopolítica que fue el colapso de la Unión Soviética. No, yo creo que ahí hay un tema, bueno, yo creo que este va a ser la guerra que va a ser más analizada posteriormente, cuando finalice. Oye, ¿y cómo lo ves tú en términos de... Porque en el fondo hay muchas rondas de negociaciones, digamos, Zelensky dice que se avanza, de Rusia dice que se avanza, después los dos dicen que no se avanza nada. Es una estrategia, una táctica, una forma de ganar tiempo nada más, porque finalmente las tropas rusas siguen en Ucrania, no retroceden, más allá de que digamos, Rusia diga que se van a concentrar en el Donbass, pero no se concentran en el Donbass. Es decir, Rusia finalmente todo lo que dice no lo hace. Y eso no viene solamente de ahora, sino que viene de bastante tiempo atrás. Es decir, dice una cosa y hace otra. Y eso es algo que ha sido constante. ¿Qué se requiere para que digamos, avance? ¿Es el tema del interlocutor? Ucrania no es realmente el interlocutor de Rusia. ¿A quién está esperando Rusia para poder hacer efectivamente algo? No, la impresión que yo tengo, luego de haber aclarado que en última instancia nadie sabe lo que pasa en la cabeza de Putin, lo que yo creo es que la invasión a Ucrania, para decir las cosas por su nombre, no fue una operación militar especial, fue una invasión lisa y llana, descansó sobre 3 o 4 supuestos que no se cumplieron, ¿no? Me parece que los 3 o 4 supuestos eran uno de ellos, que digamos, la acción iba a ser relativamente bien recibida por la población ucraniana. No sé, yo no sé qué esperaban, que la gente saliera a las calles como si fuera la liberación de París, pero bueno, claramente eso no fue lo que aconteció, y si algo faltaba para consolidar la identidad nacional ucraniana, Putin se lo acaba de dar, ¿sí? Exacto. Y pasarán los años y pasarán las décadas, y va a haber monumentos a los caídos en esta guerra en Ucrania, y se van a generar mitos y héroes y próceres y lugares de batalla, y todo eso, todo ese regalo, si vos querés en términos identitarios, se lo ha dado Putin. Tampoco, yo creo que también se pensaba Putin que la OTAN iba a permanecer inerme, ahí desorientada como andaba,
con respecto a su futuro, y que los Estados, bueno, las naciones europeas no iban a poner en tela de juicio su bienestar, un gas barato. Estados Unidos, después de la retirada de Afganistán, y con un presidente octogenario que tiene a veces hasta algunos problemas de ubicación temporal-espacial, tampoco iba a hacer nada, y acá vino la segunda equivocación. Bueno, todos hemos visto, digamos, le ha dado a la OTAN una razón de ser. Eso lo vamos a ver en la próxima Asamblea General de la OTAN, como claramente va a emerger Rusia como, nuevamente, como en las viejas épocas, como el rival. Se consolidó el vínculo transatlántico. Países que no estaban en la OTAN están pensando seriamente en incorporarse, como Finlandia y Suecia. Ahí también fracasó en la comprensión internacional, en la batalla de las narrativas, y por eso yo creo que la guerra híbrida o la guerra multiesférica o no lineal, como la querramos llamar, no, tampoco le está saliendo del todo bien. Digamos, en términos de narrativas a nivel internacional, la culpa cae y pone en el lugar de victimario a Putin, y en el lugar de víctima a Ucrania, y eso se traduce en sanciones de todo tipo, de una intensidad pocas veces vista. Y finalmente lo que vos decías, Guillermo, del desempeño de las Fuerzas Armadas ucranianas, se suponía que iba a ser un paseo, que iba a ser un picnic, no lo fue. Las Fuerzas Armadas ucranianas tienen mucha experiencia de combate, adquirida precisamente en la zona del Donbass. Son unidades ligeras, y si bien no pueden repeler el ataque, no pueden hacer retroceder por una cuestión de asimetría de fuerzas a los rusos, estas técnicas que han empleado de detenerlos o por lo menos retardar su avance, ha sido altamente satisfactoria, porque le ha generado una tasa de pérdidas que realmente era impensado. Entonces, con este contexto, bueno, y simplemente ya que hablamos de las Fuerzas Armadas rusas, déjame que diga que, volviendo a la cuestión de la guerra híbrida, que vos sabés que el concepto de guerra híbrida, en la versión rusa por lo menos, como lo reformula el general Gerasimov, para la gente que te escucha, es ese militar que está en la otra punta de la mesa hablando con Putin. Del otro lado de la mesa hay un civil y un militar, uno es el ministro de Defensa y el otro es el general Valery Gerasimov. Él fue de alguna manera el que crea este concepto de guerra híbrida a la rusa, y le otorga en esa concepción el aspecto comunicacional y el aspecto cibernético son súper importantes. Y ninguno de los dos está saliendo bien, me parece a mí, porque cibernéticamente vos viste que no han logrado los rusos hackear ni un cajero automático todavía, y probablemente eso tenga que ver con que Ucrania está fuertemente respaldada por naciones, por potencias, a buen entender, pocas palabras, que ahí están apoyándolo firmemente. Y en el plano comunicacional, como decíamos antes, si bien hay operaciones de desinformación de los dos lados, yo creo que la batalla de las narrativas la está ganando Ucrania. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros vemos después del primer mes de operaciones es que los rusos dicen, bueno, vamos a hacer un alto, hemos logrado nuestros objetivos primarios, que eso es degradar las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, y nos vamos a reorientar al Donbass. Yo no he visto repliegue, no he visto retirada en ninguno de los frentes. Yo sí creo que lo que puede ser que esté pasando es que se están reorganizando, porque realmente las cosas no le han salido como estaba pensado, ¿no? Y las operaciones militares van a seguir. ¿Por qué creerle a Putin ahora, cuando antes de la invasión, cuando todo el mundo estaba diciendo, señor, usted está reuniendo fuerzas en cantidad y calidad suficiente como para hacer una invasión? Él decía, esto no es una invasión, estos son ejercicios militares, ya van a ver cómo las unidades retornan a sus bases de tiempos de paz, y mintió flagrantemente. O sea, si mintió en ese momento, ¿por qué creerle ahora? Entonces, si realmente está mintiendo ahora, cosa que yo creo que probablemente sea así, la cuestión es, porque te repito, no hay repliegue en ningún lado, Guillermo. La cuestión es,
¿esto para dónde sigue? Y bueno, y ahí sí hay como 3 o 4 escenarios diferentes sobre para dónde pueden salir las flechitas, claro, cuando cese este impasse y vuelva a tomar la iniciativa Putin. Sí, o sea, bueno, Rusia, digamos, ha ido pagando el costo de todas las sanciones que, como tú bien dices, han sido inéditas, y demuestra la voluntad que tiene de Putin, más allá de lo que tenga en su cabeza, de seguir adelante. O sea, eso sería, bueno, ¿hasta dónde va a seguir? ¿Va a seguir hacia Europa, que como lo hace pensar? Plantea así en términos en el contexto de una guerra psicológica, empieza a asustar de Europa con la Tercera Guerra Mundial, con la idea del botón nuclear, con la idea de armamento biológico, químico, etcétera. Mirá, así como Putin no tiene mucha credibilidad cuando te dice que no va a atacar o que se está replegando, en lo que sí tiene credibilidad es cuando dice que es capaz de usar el botón nuclear. O sea, una de las cosas que este evento demuestra es la validez de la disuasión nuclear. Porque precisamente por, eh, por ese miedo a que el conflicto escale y se salga del plano de lo convencional y entre en el ámbito del empleo de las armas nucleares, eso es el gran inhibidor de muchas de las acciones que, caso contrario, hubiera tomado Occidente. Desde participar de alguna manera, porque en teoría en Ucrania están dadas todas las condiciones para que se haga este famoso concepto de responsabilidad de proteger, para que se haga una operación humanitaria, de enforcement, está dado todo técnicamente para eso. Se podría hacer una zona de no vuelo, que la pide el propio presidente Zelensky, dice, por favor, necesito que hagan una zona de no vuelo. Y ninguna de estas cosas se hace por temor a la escalada al nivel nuclear, no al nivel convencional, porque el nivel convencional, yo creo, si los ucranianos ya han logrado generar este daño a los rusos, yo no me quiero imaginar la OTAN lo que le puede hacer verdaderamente, ¿no? Entonces, ¿es una bravuconada lo de Putin cuando dice que es capaz de usar el botón nuclear o realmente lo piensa? Bueno, nadie quiere comprobarlo. Definitivamente. Nadie quiere comprobarlo y entonces demuestra que la disuasión nuclear está vigente. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan? La de mínima, de lo que yo he escuchado por lo menos, la hipótesis de mínima es que Rusia se queda con el Donbass, que yo particularmente, y acordate esto que te digo, no descarto que en algún momento se reincorpore a Rusia, lisa y llanamente que digan, bueno, así como pedimos la independencia y Rusia lo reconoce, ahora queremos incorporarnos a Rusia, perfectamente podría pasar. Y lo que se dice es que en ese caso, la hipótesis de mínima sería que los rusos consoliden, y por eso es tan importante Mariupol, un corredor costero, digamos, que va por la costa del Mar de Azov y vincula de manera terrestre la península de Crimea con la zona del Donbass. Eso es lo mínimo. Y eso, si vos me permitís, eso es muy feo esto, pero eso ya se lo va a llevar Putin, porque no hay manera de resolver esto, mal que le pesa a los ucranianos, si Putin no se lleva algo. O sea, Putin después de esto no vuelve con las manos vacías. No puede volver con las manos vacías. ¿Sí? Y no solamente por su figura, no puede volver hasta por la imagen de Rusia con las manos vacías. Eso es lo que a mí me parece. Entonces, de mínima, yo creo que estamos hablando de Donbass y de la costa del Mar de Azov hasta Crimea, y de ahí para adelante hay un montón de opciones que se abren. Hay algunos que dicen que el límite de Rusia va a ser el Dnieper. Ahora, y si es el Dnieper, vos te estás hablando de una virtual partición de Ucrania, así como hablamos de Corea del Norte y Corea del Sur, vamos a terminar hablando de una Ucrania del Este y una Ucrania del Oeste. Hay algunos que dicen que lo que pretende es prolongar la conexión terrestre más allá de Crimea hasta llegar a Moldavia. Eso implica que además se tiene que comer toda la costa sobre el Mar Negro y ahí incluiría a Odessa. E incluso hay algunos que dicen que en una escala de tiempo algo más larga, estas operaciones, bueno, habría que ver cuál es el desenlace, pero serían el preludio de otras operaciones que podrían incluir Moldavia
o podrían incluir hasta las naciones bálticas, ¿sí? Ahí, yo he visto tapes de la televisión rusa donde algunos expertos hablan de cómo podría ser o cómo debería hacerse una operación militar que dé continuidad a lo que es el enclave de Kaliningrado, digamos, con Bielorrusia y cómo, o sea, esto en teoría podría progresar aún más. Ahora sí, si vos empezás a hablar de las naciones bálticas o empezás a hablar, no de Moldavia, pero sí de Polonia, Es otra cosa. ahí entra la OTAN. Y ahí donde entra la OTAN, ahí ya estamos entrando en un terreno peligrosísimo porque el riesgo de escalada al plano nuclear es mucho más probable, digamos, ¿no? Sí. Oye, Mariano, bueno, nos va pasando el tiempo, pero perdón, ¿cómo queda la seguridad internacional, digamos, con respecto a China y respecto a India, que son dos gigantes? India, como bien sabemos, no está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo creo que en algún minuto va a ingresar. ah, la- pero China está así como observador participante, o sea, observa, digamos, hace alguna participación, sigue observando, nuevamente después se acerca. Digamos, de hecho, digamos, el mayor intercambio comercial de Ucrania es con China, no con Rusia, increíblemente. Entonces, bueno, ¿cómo queda el mapa de seguridad internacional? Porque hay cosas que también interesa a Putin, es decir, tener una multipolaridad, como tú bien decías al inicio, donde Rusia sea reconocido como potencia mundial y que toma partido en todas las decisiones que se queden. Pero China también quiere lo suyo. Sí, bueno, yo lo que yo creo y he confirmado desde que vivo acá es que a Estados Unidos le puede preocupar Rusia, sí, le puede preocupar Rusia, le preocupa, pero le preocupa a una escala diferente a la escala china. Cuando vos revisás la literatura y la bibliografía, el único actor que Estados Unidos percibe como un competidor por la hegemonía a escala global no es Rusia, es China, es China. Sí, lo de Rusia, en todo caso, más que le pesa digamos, a la autoestima rusa, queda en un nivel casi circunscripto a lo regional, no una escala global como si es el caso de China. Y China, yo creo que permanece expectante, analiza los acontecimientos, toma muchas notas, toma notas de cómo reaccionan cada uno de ellos, toma notas de tácticas, de doctrinas, de sistemas de armas, y decide no meterse porque yo creo que esto tampoco le resulta conveniente a China. China venía logrando todo lo que quería de modo pacífico y lo que pretende es consolidar su imagen como una potencia benévola, ¿sí? Y no como un gran disruptor. Entonces, China no se ha manifestado de manera abierta a favor de Rusia, por supuesto que tampoco lo ha condenado, tampoco ha votado en contra, se sabe de los buenos vínculos y de la buena comunicación entre los dos presidentes, entre Xi y Putin, pero hasta ahí ha llegado China. Yo creo que si hay algo que de los chinos se puede pensar muchas cosas, menos que sean improvisados, ¿no? Entonces, los chinos Definitivamente. no es que en un arranque van a dejar de lado una estrategia de progresiva reinserción y consolidación a nivel internacional que les viene dando excelentes frutos para meterse en un problema de este tipo. Entonces yo me animaría a pensar que China va a seguir con esta actitud y que más allá de que pueda proporcionar algún armamento o que pueda alguna ayuda económica a Rusia, indudablemente en términos económicos China sí es un gran beneficiario de esto, porque muchos flujos comerciales van a reorientarse hacia China a partir de las sanciones de Occidente, pero se me ocurre que no va a tomar una posición mucho más drástica que esta. Va a mantener cierta distancia, cierta cautela y mucha prudencia. Oye, digamos, otra consulta. ¿Cómo has visto tú la votación en Naciones Unidas? O sea, claro, hay 140 o 141 países que están en contra de la invasión rusa.
hay 4 o 5 que apoyan a Rusia, pero hay como 35 abstenciones. ¿Ah? Es un triunfo simbólico, Guillermo. O sea, yo en algún lado había escrito, donde no hay vetos hay votos, porque en el Consejo no puede prosperar nada por el veto soviético, que es el soviético, ¿no? Por el veto ruso, que es un miembro permanente. Sí. Sin embargo, en la Asamblea se genera esta votación que vos estás diciendo, que tiene apenas 4 o 5 votos en contra, y la calidad de régimen político de esos 4 o 5 países, a uno lo exime de, claro, es hasta peor, porque uno dice, bueno, pero mirá quiénes son los que apoyan, ¿no? Ahora, hay una cantidad de abstenciones muy, muy grande, y ahí hay países súper importantes en las abstenciones. Entonces, es un triunfo, es una victoria simbólica la de la Asamblea, que no se traduce en absolutamente nada, porque la Asamblea no tiene incumbencia en materias de defensa y de seguridad, y lo que pone de relevancia es la jerarquía de los países que han decidido mantenerse a distancia y no votar en contra de Putin tampoco. Vos mencionabas la India, bueno, uno de ellos es la India. Yo quiero que Brasil también anda por ahí. Sí. Es súper importante, digamos, que se han abstenido. Se han abstenido. No, o sea, o sea, yo creo, o sea, que acá, o sea, lo que está pasando con la guerra es que está modificando una serie de relaciones, y además las potencias exigiendo lealtad y compromiso. Digamos, y yo creo que América Latina hoy día está con la presión de Estados Unidos para que se sume a las sanciones. ¿Ah? Y a Estados Unidos, que tiene, digamos, influencia, digamos, importante en el Fondo Monetario, la OCDE, los principales organismos internacionales, está generando la presión para que los países se sumen. ¿Cómo va a quedar América Latina con todo esto? Porque para América Latina, digamos, es problema. Es decir, digamos, si bien es cierto, Rusia no es el principal socio de muchos países, sin lugar a dudas se ve con preocupación, digamos, América Latina mira a China, digamos, y ve que China está, no le da la espalda a Rusia. Entonces, digamos, yo creo que acá se va a ir transformando en un problema político para muchos países en América Latina. Bueno, yo, como para seguir esto que vos estabas diciendo, yo no me animaría a decir que esto que está pasando es un cambio de orden internacional de una dimensión Estoy de tal acuerdo. como fue el fin de la Guerra Fría. Pero sí creo que es un evento de una importancia y de una trascendencia como no se ha visto desde el 11 de septiembre con los atentados a las Torres Gemelas. Sí creo que es un evento de esa magnitud, es un evento que vuelve a poner sobre el tapete las guerras interestatales en Europa, clausura una etapa de paz que se había inaugurado con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y yo sí creo que el mundo post-Ucrania, posguerra ruso-ucraniana, no va a ser el mismo que el del 23 de febrero. ¿Sí? Va a ser diferente el mundo, va a ser un mundo con una tónica mucho más realista en términos de realpolitik que la anterior, donde ciertas ideas más bien liberales han sufrido un baño de realidad con esto que ha pasado, un mundo de ciertas esferas de influencia, un mundo donde vuelve a tener importancia la geopolítica. Y en América Latina, yo creo que vos hablabas de la cuestión de Rusia y de Estados Unidos. Hasta ahora a Estados Unidos le preocupaban mucho más las actividades de los chinos en América Latina que las actividades de los rusos. Las actividades de los rusos estaban bastante circunscritas a la cuestión militar, ¿sí? Y casi te diría que a la cuestión aeronáutica, ni siquiera militar completa, tal vez con la excepción de Venezuela, que sí tiene buena parte de su instrumento militar abastecido por Rusia. Pero bueno, eso a lo cual no se le estaba dando importancia, ahora sí se le va a dar importancia, y ahora puede ser un elemento, digo, el acercamiento de los países latinoamericanos a Rusia, sí puede ser un elemento que incida en la relación de ese país con Estados Unidos. Hasta hace un mes eso no incidía. Hasta hace un mes que, a ver, a modo de ejemplo, que la Argentina comprara, que tiene que comprar aviones de combate de cuarta generación porque hace una década que no tiene aviones de combate, que compre aviones rusos o no rusos,
a Estados Unidos no le interesaba, le iba a preocupar más si eran chinos. Pero a partir de esto, que nosotros compremos aviones rusos o no, solo por dar un ejemplo de lo que estoy tratando de decir, sí puede tener incidencia en la calidad del vínculo de Washington y Buenos Aires. Entonces, ahí sí yo creo que puede haber una repercusión hemisférica de los acontecimientos que estamos viendo en Europa. Mariano, quiero agradecerte muchísimo tu gentileza. La verdad es que seguiría conversando contigo, que nos quedan varios temas en el tintero. Chau, Y a chau. ustedes que nos siguen, digamos, semana a semana, ya en nuestro 5.º año de emisión de este programa, muchas gracias por su sintonía. Recuerde, la democracia se construye dialogando.